Podríamos llegar a pensar que hay momentos en los que amar implica consolar, hay momentos en los que amar implica esperar, y también hay momentos en los que amar implica corregir. Pero la lección de hoy nos muestra algo fundamental. La corrección cristiana nunca debe tener como meta destruir, avergonzar o excluir definitivamente, sino restaurar. Pablo había escrito una carta severa a los corintios. No fue una carta fácil. Él mismo dice que la escribió con tribulación, con mucha angustia del corazón y muchas lágrimas. Pero esa carta produjo fruto. Gracias a Dios, la iglesia respondió. Hubo tristeza, sí, pero una tristeza que llevó al arrepentimiento. Y después de la corrección, Pablo les pide algo muy importante. Les pide perdonar, consolar y reafirmar el amor. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Te doy la bienvenida al estudio de la Palabra del Señor en base a la lección de Escuela Sabática. Hoy miércoles 26 de agosto vamos a estudiar la que lleva por título El perdón y la reafirmación del amor. Una lección demasiado importante que todos debemos aprender a practicarla, a aplicarla en nuestra vida, tanto eclesiástica como grupo, digamos, y también de manera personal con nuestras relaciones y en nuestra familia. Pero bueno, para estudiar esto y que sea de provecho para nosotros, vamos a rogarle al Señor en oración que nos enseñe. ¿Oras conmigo? Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Qué gozo poder hablar contigo. Qué privilegio. Eres nuestro Padre y eres el Rey del universo al mismo tiempo. Qué impresionante poder tener acceso a ti de manera libre, sin ninguna cuestión de por medio, ninguna tecnología, no necesitamos teléfono, wifi, nada. Solo hablamos y tú nos escuchas. Gracias, Señor. Venimos en el nombre de Jesucristo ante tu trono para rogarte que nos enseñes, que nos nutras con tu palabra, que nos disciplines, que nos exhortes, que nos ayudes a crecer en la fe. Señor, queremos practicar estas enseñanzas, no solamente entenderlas, sino llevarlas a la práctica. Ayúdanos, porque sin ti nada bueno podemos hacer. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Antes de comenzar, te tengo que decir que, como siempre, dividí este tema de la lección en varios subtemas para que lo podamos comprender mejor. Lo primero de lo que quiero hablar contigo es acerca de la tristeza que produce arrepentimiento. Vamos a leer el primer pasaje de hoy. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Esta cita está en 2 Corintios 7, versículos 5 al 13. Pablo dice algo muy honesto. Aunque os contristé con la carta.
Él sabía que sus palabras habían causado tristeza, pero no se alegraba del dolor en sí mismo. Se alegraba porque esa tristeza había producido arrepentimiento. Hay una diferencia enorme entre una tristeza que destruye y una tristeza que transforma. Pablo la llama la tristeza que es según Dios. Esa tristeza no nos hunde en desesperación. Más bien nos despierta, nos lleva a reconocer el pecado, a volver a Dios, a reparar lo dañado y a buscar restauración. En cambio, la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza no lleva al arrepentimiento, sino a la culpa destructiva, a la vergüenza paralizante, al aislamiento y a la desesperanza. No toda culpa viene de Dios, tenemos que tener esto bien en cuenta. Hay una culpa que nos lleva a Cristo y hay una culpa que nos aleja de Él. La tristeza, según Dios, dice: has pecado, pero puedes volver. Cristo te llama al arrepentimiento y quiere restaurarte. La tristeza del mundo, o sea, diabólica, dice: ya no tienes remedio, no vales, escóndete, ríndete. Una de esas culpas, de esas tristezas, vienen del Espíritu Santo. La otra viene del enemigo. Así que cuando Dios te muestre algo que debes corregir, no huyas de Él, corre hacia Él mejor. No digas: soy un desastre, ya no tengo esperanza. Mejor di: Señor, gracias porque me estás mostrando esto para sanarme, no para destruirme, porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. El arrepentimiento verdadero no termina en vergüenza, termina en regreso, en obediencia, en restauración, en gozo de la salvación. Vamos con el tema 2 que quiero tocar contigo. Dios consuela a los humildes. Pablo dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Qué frase tan hermosa. Dios consuela a los humildes, no a los que fingen que está todo bien, no a los que se justifican todo el tiempo, no a los que nunca aceptan corrección. Dios consuela a quienes se humillan delante de Él. Y en este caso Dios consoló a Pablo mediante la llegada de Tito y las buenas noticias de Corinto. A veces el consuelo de Dios llega a través de una persona, a través de un mensaje, una visita, una respuesta, una reconciliación, una noticia que devuelve esperanza. Dios pudo haber consolado a Pablo directamente, pero eligió hacerlo a través de Tito. Así que hoy podríamos preguntarnos: ¿puedo yo ser un Tito, entre comillas, para alguien? ¿Puedo llevar consuelo? ¿Puedo llevar una buena noticia? ¿Puedo ser un puente de reconciliación? ¿Puedo animar a un líder que está cansado? A veces una persona obediente y sensible puede convertirse en instrumento del consuelo de Dios. Que el Señor haga esa obra en nosotros y podamos ser nosotros ese abrazo que alguien necesita, esa palabra de ánimo. A veces basta con llorar al lado de alguien o simplemente prestarle el oído y que la persona hable, que la persona se sienta escuchada, comprendida. Eso muchas veces es sanador. El hecho de saber que alguien está interesado en uno, que alguien está empatizando con el dolor de uno, eso es realmente curativo. Se han hecho estudios incluso en ese sentido y es tal cual. Muy bien, sigamos con el siguiente tema: la corrección que nace del amor. Pablo dice que escribió no simplemente por el ofensor ni por el ofendido, sino para que se manifestara su solicitud por ellos delante de Dios. Es decir, su carta no nació del enojo personal, nació de su preocupación pastoral. Él amaba a la iglesia demasiado como para dejar que el pecado avanzara sin ser tratado, pero también la amaba demasiado como para corregir sin lágrimas. Fue como Jesús. Cuando Jesús daba palabras de exhortación, habían lágrimas en su voz. Y Pablo es, la verdad, que muy buen ejemplo de cómo actúa Jesús con nosotros. Hay dos errores que debemos evitar. El primero es la permisividad, no tratar al pecado para evitar incomodidad. Eso debemos evitar, la permisividad. Dejar de lado el confrontar la situación para evitar simplemente malos momentos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Lo segundo que hay que evitar es la dureza, o sea, tratar el pecado pero sin misericordia.
Ni un extremo ni otro. Pablo no eligió ninguno de esos caminos. Él corrigió con firmeza, pero desde un corazón quebrantado por amor. Cuando tengas que corregir a alguien en casa, en la iglesia o en el ministerio, pregúntate, ¿estoy corrigiendo para restaurar o para descargar mi molestia? ¿Mi tono refleja el amor de Cristo o estoy queriendo mostrar lo que yo estoy sintiendo? ¿Estoy buscando ganar una discusión o recuperar un corazón? La corrección cristiana debe tener aroma de redención. Si nosotros aplicáramos estos consejos a nuestras relaciones interpersonales, ¿cuántos conflictos evitaríamos? Porque demasiadas veces procedemos en base a nuestras emociones, en base a nuestro enojo, a nuestra ira. Y la Biblia dice que la ira no obra la justicia de Dios. Y es así. Nos tenemos que tomar un tiempo para orar, para calmarnos, para que nuestras emociones bajen, porque las emociones no son buenas consejeras. Necesitamos el consejo de la palabra del Señor, no de nuestra ira, no de nuestro dolor, no de experiencias que nos hayan traumado en el pasado. Seguimos adelante. Después de la disciplina debe venir la reafirmación del amor. Te voy a leer el segundo pasaje que nos propone la lección hoy. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, versículos 5 al 11. Este pasaje es precioso. Vamos a analizarlo. Pablo dice que la reprensión ya había sido suficiente. Ahora la iglesia debía hacer 3 cosas. La primera, perdonar. Segundo, consolar. Y por último, confirmar el amor. Eso significa que el propósito de la disciplina no era mantener a la persona aplastada bajo la culpa, sino ayudarla a levantarse. Porque si no estaríamos haciendo la obra del enemigo, que es el acusador, ¿no? Pablo teme que el ofensor sea consumido de demasiada tristeza. Qué delicado es este equilibrio. El pecado debía ser tratado, pero una vez que había arrepentimiento, la iglesia no debía seguir hundiendo a la persona. Debía abrazarla espiritualmente y reafirmar su amor. A veces somos más rápidos para señalar el pecado que para restaurar al arrepentido. Pero Pablo dice, confirmen el amor, no basta con decir, bueno, ya te perdonamos. La persona arrepentida necesita experimentar que todavía hay lugar para ella en la familia de la fe. Así que, ¿cómo podemos practicar este principio? Bueno, cuando alguien se arrepiente sinceramente necesitamos preguntarnos, ¿le estoy ayudando a levantarse o sigo recordándole su caída? ¿Estoy abriendo camino para su restauración o estoy manteniéndolo atrapado en su peor momento? Mi actitud, ¿refleja el perdón de Cristo? Perdonar no significa negar la gravedad del pecado, pero sí significa no usar el pecado pasado como cadena eterna sobre una persona arrepentida, para avergonzarla constantemente, para hacerla sentir que tiene que hacer méritos para lograr nuevamente nuestra aceptación. Somos realmente patéticos si hacemos eso, porque bien que a nosotros no nos gustaría que nos hagan el vacío si llegamos a tener algún desliz y bueno, algún pecado público, porque en realidad todos pecamos, no nos hagamos ninguno de los santos impecables. En Cristo Jesús somos santos, pero en nuestra propia conducta tenemos un montón de errores, solamente que muchos de ellos no se ven. Y bueno, en la iglesia, o sea, cuando nos reunimos somos expertos en poner carita de sábado y bueno, sonreír a todo el mundo, ¿no? Bueno, hay algunos que ni en la iglesia sonríen, pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que bien que nos gustaría que sean pacientes con nosotros, que sí, nos exhorten con amor, como Pablo, pero que nos vuelvan a recibir. Sin embargo,
es impresionante cómo muchas veces lo que se nota es todo lo contrario. Cuando una persona ha cometido un error y los demás se enteran, parece que se ponen de acuerdo para hacerle el vacío, ¿no? Para hacerle sentir que falló, que ya no lo quieren como antes, que ya no es digno de confianza. En fin, terrible realmente. Yo tengo personas muy cercanas a mí que han vivido esto y es demasiado triste, demasiado triste. Son personas que si siguen congregándose o reuniéndose como iglesia, pues lo hacen solamente porque el amor de Dios los sostiene, porque no reciben cariño de la hermandad como tal. Pero bueno, es una tristeza, ¿no? A veces hay congregaciones que son más duras que otras y falta mucho el amor de Cristo. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros. Justo leía un comentario de una hermana que dice que le había pasado algo parecido que a Pablo, que había perdido su teléfono, no se pudo comunicar más y bueno, es como que siente que la están dejando un poco de lado y nadie pregunta qué es lo que pasó, por qué ella dejó de comunicarse. En fin, es triste. Bueno, a la hermanita que le pasó eso, compártale los audios de estos estudios de la lección a todos los hermanos de su iglesia. a ver si vamos aprendiendo todos juntos. Porque vaya que hay lecciones que si aprovechamos vamos a llevarnos mucho mejor. Que el Señor nos dé la humildad que necesitamos. Porque todos necesitamos aprender y sobre todas las cosas mucha humildad para vivir lo que aprendemos, que no quede en la teoría nada más. Seguimos con el próximo tema. Satanás también aprovecha la falta de perdón. Pablo dice algo muy serio: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es demasiado importante. Satanás puede actuar en dos extremos. Primero, intenta que la iglesia no trate el pecado, que lo minimice, que lo normalice, que diga no pasa nada, y entonces así se contamine todo, ¿no? Pero cuando el pecado ya fue reconocido y hay arrepentimiento, Satanás intenta el otro extremo: que la iglesia sea tan dura, fría e inmisericordia que la persona pierda toda esperanza y así gana ventaja, por permisividad o por crueldad, por descuido o por falta de perdón. Así que una iglesia sin disciplina se enferma, pero una iglesia sin misericordia también se enferma. La iglesia de Cristo debe ser un lugar donde el pecado se toma en serio y la gracia también, en igual medida. Así que en casos de pecados, conflictos o disciplinas, necesitamos preguntarnos: ¿estamos protegiendo la pureza de la iglesia? ¿Estamos cuidando a las personas heridas? ¿Estamos abriendo un camino real para el arrepentido? ¿Estamos actuando como Cristo actuaría? Y en situaciones de daño grave o abuso, reafirmar el amor no significa ignorar la seguridad, la justicia o los límites necesarios. Proteger a las víctimas también es parte del amor cristiano. Necesitamos mucha sabiduría en todos estos casos. El Señor nos ayude, porque es tan fácil caer en uno de los dos extremos. Me ha pasado con situaciones familiares que he atendido, que muchas veces uno de los cónyuges está siendo atacado por el enemigo, con tentaciones, con situaciones bien escabrosas, y mientras ese cónyuge está ciego por el pecado, digamos, el otro clama a Dios, ora a Dios y está como muy concentrado en sacar a la persona de su error. Pero me ha pasado varias veces que una vez que la persona que cayó en pecado por fin ve lo que hizo y está arrepentido, muy arrepentido, entonces ahora es la persona ofendida la que se pone en una posición inconmovible, de que constantemente está echando culpas, está haciendo sentir mal a la otra persona, haciéndole recordar su error, en fin, humilla a la persona que cayó en pecado. Entonces, como yo le decía a una de estas parejitas, el mismo demonio que tenía cegado a tu cónyuge cuando estaba en pecado, como no pudo destruir tu matrimonio por ese lado, ahora te está cegando a ti para que tortures a tu cónyuge una vez ya arrepentido, para que lo humilles y al fin y al cabo igual el matrimonio se rompa.
No es exactamente este mismo caso, pero así procede el enemigo. A él no le importa en qué extremo caigamos. A él lo que le importa es destruir. Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios, no dejarnos guiar por emociones y ver por dónde nos está atacando el enemigo. Así que bueno, espero te sirva ese consejo. Vamos ahora con una de las citas de Elena de White. Ella habla de la disciplina con el método de Cristo. Te voy a leer completa la cita y luego vamos a analizarla. Ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva recomendar, ni ninguna iglesia votar que el nombre de una persona que obra mal sea excluido de los libros de la iglesia hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia queda justificada delante de Dios. El mal debe, pues, presentarse tal cual es y debe ser suprimido a fin de que no se propague. La salud y la pureza de la iglesia deben ser preservadas para que ella aparezca delante de Dios sin mancha, revestida del manto de la justicia de Cristo. Si el que erró se arrepiente y se somete a la disciplina de Cristo, se le ha de dar otra oportunidad. Y aun cuando no se arrepienta, aun cuando quede fuera de la iglesia, los siervos de Dios tienen todavía una obra que hacer en su favor. Han de procurar fervientemente que se arrepienta, y por grave que haya sido su ofensa, si él cede a las súplicas del Espíritu Santo y confesando y abandonando su pecado da indicios de arrepentimiento, se le debe perdonar y darle de nuevo la bienvenida al redil. Sus hermanos deben animarle en el buen camino, tratándole como quisieran ser tratados si estuviesen en su lugar, considerándose a sí mismos, no sea que ellos sean tentados también. De cierto os digo, continuó Cristo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto está en Mateo 18:18. Esta declaración rige para todos los siglos. A la iglesia ha sido conferido el poder de actuar en lugar de Cristo. Es instrumento de Dios para la conservación del orden y la disciplina entre su pueblo. En ella ha delegado el Señor el poder para arreglar todas las cuestiones relativas a su prosperidad, pureza y orden. A ella le incumbe la responsabilidad de incluir en su comunión a los que no son dignos de ella, a los que por su conducta anticristiana deshonrarían la verdad. Cuando haga la iglesia que esté de acuerdo con las indicaciones dadas en la palabra de Dios, será ratificado en el cielo. Se presentan asuntos de grave importancia para que los decida la iglesia. Los ministros de Dios ordenados por él como guías de su pueblo deben, después de hacer su parte, someter todo el asunto a la iglesia para que haya unidad en la decisión tomada. El Señor desea que los que le siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo. Han de elevar, restaurar y sanar, pero no debe haber en la iglesia negligencia de la debida disciplina. Los miembros han de considerarse como alumnos en una escuela y aprender a formar un carácter digno de su alta vocación. En la iglesia de esta tierra, los hijos de Dios han de quedar preparados para la gran reunión de la iglesia del cielo. Los que vivan aquí en armonía con Cristo pueden esperar una vida inacabable en la familia de los redimidos. Consejos para la iglesia, páginas 466 y 467. Esta cita es muy equilibrada. Elena de White no dice que la iglesia debe ignorar el pecado, dice que el mal debe presentarse tal cual es y debe ser suprimido para que no se propague. Pero también dice que si el que erró se arrepiente, se le debe dar otra oportunidad, y aun si no se arrepiente todavía, hay una obra que hacer en su favor. Esto muestra el corazón de Dios. Dios no quiere una iglesia permisiva, pero tampoco quiere una iglesia cruel. Él detesta el pecado, pero ama al pecador. Muchas veces nosotros los seres humanos hacemos exactamente lo contrario. Detestamos al pecador mientras en secreto acariciamos pecados. Y bueno, eso lo podemos ocultar de los demás hermanos, pero no de Dios. En definitiva, Dios quiere una iglesia que eleve, que restaure y que sane. Ese es el rol de la iglesia. No simplemente tachar al que cometió un error y dejarlo afuera. La siguiente frase es impactante realmente. Dice, han de elevar, restaurar y sanar. Eso debería ser el espíritu de toda disciplina cristiana. No humillar, aplastar, exhibir, destruir, sino elevar, restaurar, sanar. Eso es lo que debemos buscar. Muchas veces, tristemente,
se nos olvida esto. Es triste, pero incluso justo estoy pasando una situación con una paciente que no sabe qué hacer, porque sabe que una persona está en pecado, aunque siga asistiendo a la iglesia, y no quiere, digamos, que suceda algo malo si ella cuenta lo que sabe, porque tiene miedo cómo van a proceder como iglesia, cómo la persona va a reaccionar. Es difícil, esto no es fácil, más cuando la persona es cercana a nosotros. Pero yo le decía a esta hermanita, la palabra de Dios es clara, hay un escrito está que nos llama a hacer la obra en beneficio de la persona. Porque como estudiamos en lecciones pasadas, si uno no declara lo que sabe, si uno no trata de ayudar de alguna manera a que la persona pare de pecar, uno se hace cómplice del pecado. Por eso dice acá, ¿no?, que tengamos cuidado de no caer nosotros en tentación cuando estemos ante un caso así difícil. Es muy difícil. Todo lo que tiene que ver con relaciones humanas es muy complejo. Por eso tenemos que guiarnos no por sentimientos, no por miedos, sino por un escrito está. Y que el Señor vea cómo resolver el asunto. El Señor es el Salvador de esa persona que erró y nosotros tenemos que actuar con amor, pero el que puede entrar en su mente, en su corazón y restaurar desde adentro es solamente obra de Dios, es el Espíritu Santo quien se encarga. Muy bien, de manera práctica, ¿cómo podemos hacer? Bueno, cuando veamos a alguien caer, nuestra primera reacción no debería ser el comentario, la crítica o el chisme. Debería ser la oración. Después, si corresponde, la corrección bíblica. Y si hay arrepentimiento, la restauración. Podríamos preguntarnos, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo necesitaría ser tratado para volver a Cristo? Qué pregunta tan linda, tan práctica que podemos hacernos. Vamos al siguiente tema, el método de Jesús en Mateo 18. La sierva del Señor Elena, ella menciona las instrucciones dadas por Cristo. Y resulta que Cristo dijo lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso está en Mateo 18, 15 al 17. Así que el método de Jesús comienza en privado, no comienza con exposición pública. No comienza con rumores o publicando en redes sociales. No comienza con comentarios entre terceros. Comienza con una conversación directa, humilde y redentora. Tiene que ser guiada por el amor esa conversación. El objetivo no es ganar una pelea. Jesús dice, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito. Eso es lo que debemos ganar si queremos ganar algo. No una discusión, sino el corazón del hermano. Restaurar la relación, proteger la iglesia, honrar a Dios. Antes de hablar de alguien, hablemos con alguien. Antes de exponer, busquemos restaurar. Antes de multiplicar el conflicto, sigamos el método de Cristo. Si no seguimos el método de Cristo, al fin y al cabo nosotros también vamos a estar en pecado. Y vaya que es común que se levanten chismes, rumores. No me gusta para nada cuando pasa eso, porque quizá la persona que está como foco de ese rumor se entera por último, ya cuando todo el mundo anda hablando a sus espaldas, y eso es denigrante, es vergonzoso. Y para colmo, como vimos ayer en la lección de ayer, no tenemos que andar juzgando intenciones, porque a veces incluso se arman rumores de personas que no son culpables de lo que se anda rumoreando. Simplemente alguien entendió mal, se armó un teléfono descompuesto y bueno, ahí estamos todos chismoseando de la vida ajena. Al final toda la iglesia en pecado y quizá la persona de la que se está hablando es la única que se libra. Y eso es muy triste, no tiene que pasar entre nosotros. No seas parte de los rumores, de los chismes, no los escuches. Si vienen con algo de eso, diles, no me interesa, no me digas nombres ni apellidos, vamos a orar. Si hay un hermano en problema, ora.
Ese es nuestro trabajo, nada más, no comentar con nadie, porque si no al fin los chismosos también están en pecados. Muy bien, te voy a compartir un análisis psicológico acerca de la culpa, la vergüenza y la restauración. Desde la psicología se suele distinguir entre culpa y vergüenza. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza destructiva dice, soy malo, no tengo remedio. La tristeza, según Dios, se parece a una culpa sana. Reconoce el pecado y mueve a la persona al cambio. Pero la tristeza del mundo se parece a la vergüenza tóxica. Hunde a la persona en desesperanza. Por eso Pablo pide que la iglesia perdone y consuele al arrepentido. Porque si una persona queda definida para siempre por su pecado, puede ser consumida por demasiada tristeza. La restauración necesita verdad, pero también necesita esperanza. Necesita responsabilidad, pero también necesita pertenencia. Necesita límites, pero también necesita amor reafirmado. En casa, esto es muy importante con los hijos. Cuando un hijo se equivoca, no debemos decirle, eres un desastre, no tienes remedio, ya no sé qué hacer contigo. Eso ataca su identidad. Podemos decir mejor, lo que hiciste estuvo mal, pero tú eres amado, yo te sigo amando. Vamos a corregirlo y vamos a aprender para la próxima. Eso combina verdad y gracia. La disciplina cristiana no destruye la identidad del Hijo de Dios, sino que lo ayuda a volver a vivir conforme a ella. De hecho, el recordar a nuestros hijos su identidad en Cristo Jesús, eso mismo los puede mover a ellos al cambio, a buscar la mejora, porque quieren, pues, darnos muestras de que no estamos equivocados en cómo los vemos. Y ya para concluir, la lección de hoy nos muestra el equilibrio del amor cristiano. Pablo corrigió a los corintios con dolor y lágrimas. La iglesia respondió con arrepentimiento y entonces Pablo les pidió que perdonaran, consolaran y reafirmaran el amor hacia el ofensor. Eso nos enseña que la meta de la disciplina no es castigar por castigar, la meta es restaurar. La iglesia debe preservar su pureza, pero también debe revelar el corazón misericordioso de Cristo. No debemos ser permisivos con el pecado, pero tampoco duros con el pecador arrepentido. El amor verdadero sabe corregir, sabe perdonar y sabe consolar, y sabe volver a abrazar al que regresa arrepentido al redil. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, cuántas enseñanzas tan útiles, maravillosas. Queremos ser como Jesús, queremos imitarlo. Ayúdanos a saber perdonar, a saber reanimar a la persona, incluirla nuevamente, incluso buscar al pecador aunque no quiera o se muestre duro y no quiera volver, no quiera arrepentirse, insistirle con el amor de Cristo, no con la culpabilización. Padre, ayúdanos. Somos tan defectuosos que muchas veces al que necesita nuestra ayuda le mostramos nuestra espalda y lo ignoramos. Perdónanos si hemos caído en ese error tiempos atrás, pero haznos de nuevo porque queremos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados a nosotros si cometemos un error público. Señor, ten misericordia de tu iglesia, restáuranos, llévanos a una conversión genuina día a día, a una relación profunda contigo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, me despido. Se hizo muy largo hoy. Te pido que si esto fue de bendición para ti, lo compartas y dejes tu me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete. Deja tu comentario. Si no quieres escribir nada, pues deja un corazoncito, eso es suficiente para que el algoritmo empiece nuevamente a compartir este video con más personas. El Señor te bendiga ricamente y que estas lecciones puedan ser una realidad en tu vida práctica cada día. Mañana, si Él lo permite, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando juntos. Hasta entonces. Chao.